Hola mis hermanos, pues a veces en la ceremonia con ayahuasca están implicados algunos aspectos dolorosos, ¿no? Dolorosos en el sentido de opuestos a lo placentero. Para empezar por la preparación que implica dejar algunos alimentos, algunas sustancias y algunas actividades que son placenteros y que sin ser directamente malos, pues sí pueden funcionar como perturbadores o inhibidores del efecto de la ayahuasca, ¿no? Entonces esto para empezar. Y además porque en la ceremonia, además de que la ayahuasca es una formidable maestra espiritual y nos pone en contacto para empezar con nosotros mismos, yo creo que a una ceremonia con ayahuasca va uno a convertirse en un íntimo de sí mismo. Y también porque nos enseña pues muchas cosas sobre este mundo y este universo en el cual vivimos, pero también hay un factor de tocar nuestras heridas y ciertas cosas que son difíciles de tocar. Y digo difíciles porque si fueran fáciles pues ya las habríamos tocado en nuestras casas y no necesitaríamos ir a una ceremonia con ayahuasca para poderlas tocar y sanar, ¿no? Y para poder arreglar estas cosas y ponerles un remedio. Entonces esto pues no es tan fácil, hay ciertos factores implicados en el dolor en esto. Entonces es importante como reconocer el dolor como parte de la vida, ¿sí? Y aprender a vivir con él primero en un aspecto para producir los mejores resultados posibles y que no le estemos sacando la vuelta a las cosas difíciles, pero también a veces al comprender que necesitamos tocar ciertas cosas dolorosas para poderlas arreglar. Solo compartir mucho que este tipo de cosas funciona un poco como la plastilina, en el sentido de que primero las tocamos y después las podemos transformar. Entonces, a veces ciertas emociones difíciles o ciertas circunstancias difíciles permanecen durante mucho tiempo de la misma manera sin ser corregidas, porque queremos corregirlas pero no queremos tocarlas, ¿no? Entonces, esta comprensión de que las cosas primero se tocan para después arreglarse es muy importante, y a veces este primer toque, mientras la herida se abre y se va limpiando, pues es doloroso. Es importante entonces entender la diferencia entre un dolor distorsionado cuando la herida se está abriendo, se está ampliando, y un dolor que cuando la cosa es bien dirigida, pues no es que esté ocasionando el dolor, sino que está tocando un dolor preexistente para poderlo limpiar, para poderlo sanar y en adelante estar bien, ¿no? Pero entonces incluso hay aspectos, como comentaba, sanadores que no están exentos de dolor. Y en estos momentos entonces a veces es necesario mucha valentía, ¿sí? Y algo de fortaleza. Entonces, sobre estas cosas, pues mis hermanos, me encantaría poderles decir que es posible vivir sin dolor, ¿no? Y qué más quisiera yo que para mis seres queridos y para la gente que viene para acá pudieran no experimentar dolor. Tristemente, podemos darnos cuenta que es imposible que esto ocurra. Es posible vivir sin sufrimiento, que es como este dolor mental añadido a las cosas. Pero el dolor tiene una parte en nuestras vidas, así como lo tiene el placer. Y tanto tiempo como tengamos un cuerpo, pues estas sensaciones del placer y el dolor se hacen presentes, pues algunas veces una y otras veces otra, ¿no? Como de forma sucesiva, iba fluctuando un poquito. Entonces, decía Séneca, esto me parece muy importante, lo comparto muchas veces en las ceremonias con ayahuasca. Decía Séneca que la naturaleza sumamente benigna con el ser humano hizo el dolor soportable o breve, ¿sí? Séneca era un estoico, entonces esto quería decir no te quejes, ¿sí? Si se puede aguantar, aguántalo, ¿sí? Y no te quejes. En el sentido de que cuando algo sea verdaderamente insoportable, no va a haber duda de ello, porque te vas a morir. Y entonces va a ser breve, ¿no? Entonces, la naturaleza sumamente benigna con el ser humano hizo el dolor soportable o breve. Esto es algo con lo que podemos aprender a vivir, y la vida realmente se facilita mucho
cuando dejamos de huir ante el dolor y aceptamos que es parte de la vida, y en este atrevernos a tocarlo y atrevernos a afrontarlo, también hacemos posible el remediar las cosas antes y a que precisamente el dolor no se perpetúe indefinidamente por algo que nosotros pudimos haber remediado si hubiéramos sido más frontales y más decididos al momento de responder ante estas incomodidades o ante este dolor. Incluso yo digo un poquito más, y la naturaleza sumamente benigna con el género humano también nos dio la oportunidad de elegir el tipo de dolor que queremos. Nosotros no podemos evitar el dolor, pero podemos elegir el dolor de la disciplina o el dolor de los malos resultados. Esto también es una grandísima ventaja. Podemos elegir el dolor de renunciar a ciertos placeres, a ciertas comodidades, a ciertas vacilaciones, a ciertas postergaciones, y ponernos la disciplina como una espuela que nos ponga en movimiento, pero en la dirección que queremos en nuestras vidas, o entregarnos a la displicencia de los malos hábitos y entonces experimentar el dolor que no queremos en nuestras vidas, el dolor de los malos resultados que nos recuerda lo que debimos haber hecho y aquellos errores que cometimos, ¿no? Que como decía un amigo, bueno, él usó una palabra bastante fuerte, un poquito grosera, pero el dolor de los malos resultados es mayor que el dolor de la disciplina. Y el dolor de la disciplina, además de ser menor, goza con la cualidad de respetar nuestra libertad, porque es algo elegido voluntariamente, que además de ser menor y de ser elegido voluntariamente, nos permite también movernos en la dirección que queremos y experimentar la dulzura de los buenos resultados que van a abundar en nuestras vidas. Entonces, el dolor no se puede evitar, pero podemos elegir un dolor menor y más constructivo, que a la vez que limita el tiempo y la intensidad del dolor, también favorece un crecimiento de las bondades, las bendiciones y los buenos resultados en nuestras vidas.